Muy bien, hermanos, muchas veces en este altar hemos hablado sobre las decisiones. Hemos tenido muchísimas predicaciones sobre ellas y la razón por la que seguimos predicando de esto es porque seguimos equivocándonos. Ojalá que cada vez que predicáramos pudiera decir: nunca más me equivoqué, pastor. Pero ninguno de nosotros puede decir eso. Seguimos errando, seguimos equivocándonos. Nuestro corazón sigue engañándonos de múltiples maneras. Muy bien, mire que todos los días usted y yo tomamos decisiones. Elegimos lo que nos vamos a poner, ¿cierto? Elegimos lo que vamos a escoger, a qué hora vamos a salir, a qué hora vamos a entrar. Elegimos cómo vamos a pasar nuestro tiempo, qué es lo que vamos a hablar, cómo vamos a responder ante las diversas situaciones de la vida, las que podemos hacerlo. En fin, tomamos miles de decisiones todos los días. Y no está de más decir que las personas que toman buenas decisiones son consideradas exitosas y las que toman malas decisiones pues son consideradas de otras maneras. Muy bien. Mire, hermano, que ninguna pareja casada se divorcia repentinamente. No hay fracturas en nuestras familias de manera repentina. Ninguna iglesia se divide de repente. Nadie se convierte en un cínico de la noche a la mañana. Nadie pasa desde el curubito de los elogios hasta el pantano de la crítica repentinamente. La erosión es un proceso lento, silencioso, basado en nuestras decisiones secretas. Le voy a repetir esa última frase. La erosión es un proceso lento y silencioso, basado en nuestras decisiones secretas. Le digo esto porque, como usted y yo conocemos, el Señor está pendiente de absolutamente todo lo que hacemos, que ni uno solo de nuestros pensamientos está fuera de su conocimiento. Ni una sola de las cosas que nosotros queremos, soñamos, decimos, hacemos, ni una sola está fuera del conocimiento del Señor. La mayoría de los hombres de Dios coinciden en tres cosas fundamentales a la hora de tomar nuestras decisiones. Le pido que me acompañe a Proverbios capítulo 28, verso 26. Dice de la siguiente manera: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Tal vez usted ha escuchado este pasaje muchísimas veces en su vida. Muchas veces ha escuchado que nuestro propio corazón nos engaña y también que es más perverso que todas las cosas. Y sin embargo, seguimos confiando en nuestro propio corazón. No sé cuántas personas de las que nos acompañan hoy son casadas, pero usted se dará cuenta cuántas veces en medio de las decisiones que tomamos en el día a día de los matrimonios, nuestro propio corazón nos engaña. Nos engaña en la parte financiera, nos engaña con respecto a la educación de nuestros hijos, nos engaña de muchísimas maneras. Y la verdad es que necesitamos una verdad absoluta y total en la cual basar nuestras decisiones, y esa verdad es la palabra de Dios. Ojalá que cada vez que tenemos cualquier asunto por resolver pudiéramos ir a la palabra y pudiéramos recordar aquellos pasajes que verdaderamente hablan a nuestro corazón y nos van a ser de guía. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque muchos de nosotros no tenemos comunión con la palabra. Así es que cuando llega la situación, usted no sabe, no tiene ni idea en qué parte de la palabra puede hablar de esto. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó alguna vez que en medio de situaciones difíciles yo comenzaba a buscar, voy a buscar en Proverbios a ver qué dice. No, Salmos los tiene todos. Si no encuentro ahí es que no encuentro nada. ¿Le ha pasado? Levante la manito. A todos nos ha pasado. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es orar por dirección. Lo segundo que dicen los grandes estudiosos de todos estos temas que hacemos es estudiar los hechos. Muchas veces nosotros tomamos nuestras decisiones sin poner en consideración cada uno de los hechos que acompañan las circunstancias a las que estamos sometidos en ese momento. Mire lo siguiente, le voy a dar una estadística. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo acá en Colombia, solo aquí en Colombia, el 90% de todos los nuevos negocios fallan dentro del primer año. ¿Qué porcentaje? 90%. Muy bien. Y de ese 10% que quedan,
El 90% de ese 10% fallan dentro de los siguientes 5 años. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque muchas veces basamos nuestras intenciones en lo que yo llamo entusiasmo irracional. Si alguien te dice, sí, adelante, sí, vamos, y de pronto como que te contagia, no dice, uy, sí, sí, vamos, yo puedo, sí, se puede, sí, sí, ¿verdad? Hacemos eso de esta manera y tomamos muchas de nuestras decisiones así. Y no estudiamos absolutamente nada del mercado, no estudiamos absolutamente nada. Y es verdad, hermanos, que hay que tener fe. Excúseme. Pero también hay que estudiar los hechos. No hay contradicción entre la fe y el hecho, y siempre es sabio investigar antes de tomar una decisión. Proverbios 13, verso 16, dice de la siguiente manera: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Eso dice en la versión Reina Valera, pero en la traducción del lenguaje actual dice: el sabio piensa bien lo que hace, el tonto deja ver su estupidez. En otras palabras, el sabio se detiene a considerar cuál es el camino que va a tomar, y hay una palabra que el sabio no conoce, y ¿sabe cuál es? Impulsividad. Impulsividad. Si usted examina su corazón, se va a dar cuenta que durante muchas etapas de su vida usted tomó decisiones de manera impulsiva, ¿verdad? Muchas veces en medio de las diferencias que tenemos con nuestros esposos, con nuestros cónyuges, hablamos sin pensar en el daño que vamos a hacer. Muchas veces nos metemos en negocios que Dios no te ha dicho que te metas, pero como hay alguien que te está animando y tú no has consultado la palabra de Dios, de manera impulsiva, ¡guau!, allá vas a parar. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos alguna vez. Acompáñenme a Proverbios capítulo 18, verso 13. Dice la palabra para aquellos, que son impulsivos: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, dice en la Reina Valera. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. No sé cuántos aquí acostumbramos, en medio de las decisiones que tenemos, a hacer una pequeña lista de los hechos que acompañan esa decisión. Ojo con esto, no de las cosas que a usted le parecen, no de las cosas que usted cree que son las que son, sino de los hechos, los crudos hechos. Alguna persona diría los crudos números, ¿verdad? Hay personas, usted sabe que en las empresas evalúan a las personas por métricas. Entonces, en esas métricas se establece el desempeño de las personas. Bueno, de la misma manera nosotros no tenemos métricas para evaluar nuestros hechos. Pero lo que nos está diciendo la palabra aquí es que usted debe sentarse a considerar cuáles son los hechos que están rodeando una circunstancia y escuchar antes de tomar cualquier decisión. Lo tercero que hablan las personas es que piden consejo. Siempre uno busca el consejo de alguien que haya pasado por una situación similar, ¿verdad? Eso pasa mucho a nivel económico. Cuando usted va a montar un negocio o una empresa, ¿usted a quién busca? Pues a personas que ya lo han hecho, que ya lo han montado, que han montado negocios de ese mismo ramo. Si es un restaurante, entonces tú buscas personas que han tenido esa experiencia. Si es un salón de belleza, buscas a personas que han tenido esa experiencia. En fin, buscamos el consejo. Proverbios 24, verso 6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. En la traducción del lenguaje actual dice: quien quiera pelear primero debe pensar, pero quien quiera ganar debe saber escuchar. Mire que esta última frase que le acabo de mencionar, saber escuchar, wow, hermano, qué difícil que nos queda a todos. Hay veces que usted está charlando con alguien y esa persona está contándole algo y esa persona comienza a interrumpirlo
sistemáticamente, no, pero es que tal cosa, no, pero es que tal otra, no, sí, es que tal, pero hasta que uno se le salta la piel, ¿me vas a dejar terminar? ¿Me dejas hablar, por favor? No sé a cuántos esposos les pasa eso acá, no levante la mano, hermano. Muy bien, pero yo creo que pasa muy frecuentemente, ¿verdad? Que las esposas nos preguntan algo y ellas solas se responden. Sí, antes de que uno va a decir, ¿ya hiciste? No, Mi esposa se ríe. Muy bien, mire que las decisiones que nosotros tomemos van a determinar el camino que vamos a recorrer y van a determinar también el disfrute que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. Las decisiones que tomemos van a determinar qué tipo de comunión vamos a tener con el Padre, y por eso es tan importante este problema que tenemos ante nosotros. El día de hoy yo le quiero hablar del ejemplo de dos hombres. Uno tomó una decisión sabia y el otro tomó una decisión imprudente. Esos dos hombres, uno era Abraham, que usted y yo lo conocemos, y el otro era Lot. Permítame contextualizarlo en el texto que vamos a trabajar durante el mensaje. Vamos a trabajar en Génesis 13, vamos a ver todo el capítulo de Génesis 13 y le voy a contar qué había pasado antes. Abraham había sido llamado por Dios para mudarse a una tierra que la palabra dice que Dios mismo le mostraría. De hecho, Dios le dijo a Abraham que dejara a su tierra, a su parentela, a su hogar, a su familia y que lo siguiera a él. Pero imagínese que eso no es exactamente lo que hizo Abraham, porque al principio él se mudó con Lot a Harán. Lot, usted lo sabe, lo dice ahí, la palabra era sobrino de Abraham, para después continuar hacia la tierra de los cananeos. Dicen los historiadores que posiblemente en el tiempo en el que fue escrito este pasaje podía haber una sequía en toda la tierra, de tal manera que toda esa región de Canaán no tenía la exuberancia que siempre tenía. El Jordán posiblemente no estaba a los niveles de caudal que normalmente acostumbraba a tener. Entonces estos hombres eran hombres ricos, dice ahí la palabra, ya lo vamos a leer, hombres que tenían muchas propiedades y ganado, y ellos necesitaban alimentar ese ganado y llevarlos a un lugar donde hubiera pastos. Muy bien, entonces cuando llegó ese momento de la sequía que le cuento, de la hambruna tal vez, ellos se fueron a Egipto, y fue en este punto donde Abraham hizo pasar a Sara, a su esposa, la hizo pasar como su hermana por temor a que Faraón lo matara. Usted lo puede ver ahí en el capítulo anterior. Después este hombre fue expulsado de Egipto debido al engaño, y entonces tuvo que dirigirse de nuevamente a la tierra de Canaán, que es la actual Israel. Ahora sí, acompáñenme a Génesis 13 a partir del verso 1. Dice la palabra: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Quiero que subraye ese pedacito, ese verso 2, si tiene su Biblia física. Dice el verso 3: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Subraye por favor, si tiene su Biblia, el verso 4. Verso 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces, verso 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Entonces, como nos dice este texto, Abraham y Lot eran criadores de ganado, de ovejas y de otros animales, y realmente estaban haciendo esto muy bien, hasta que esos rebaños comenzaron a crecer y comenzó a levantarse conflicto en medio de las personas que trabajaban para ellos. Muy bien, había competencia entre los empleados de Lot y los hombres de Abraham por los estanques. Y dice ahí la palabra que la tensión se puso tan increíblemente fuerte que había constantes peleas. Y en ese momento de las peleas ellos se dieron cuenta que no podían continuar juntos. Le voy a repetir ese pedacito. En ese momento de las peleas se dieron cuenta que no podían continuar juntos, que era el momento de ir por caminos separados. Como yo le expliqué, Abraham era tío de Lot, era el mayor. Sin embargo, él le permitió a Lot que eligiera hacia dónde quería ir, y Abraham iría hacia el otro lado. Entonces, esto fue, por decirlo menos, un tema como de protocolo, porque era Abraham al que le correspondía haber tomado la decisión, porque era el mayor, era el de mayor jerarquía, era el tío, era el patriarca. A él le correspondía haber tomado la decisión. Sin embargo, es muy hermoso ver el corazón generoso de Abraham al decirle a Lot: ¿sabes qué? Elige, escoge tú. Y ahí en el verso 10 dice: y alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que era como de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. En otras palabras, Lot vio la tierra que le parecía que tenía el mejor potencial para el beneficio y el disfrute, y esa fue la tierra que eligió. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dado esa opción de elegir, verdad? Y hemos elegido lo que a nosotros nos conviene, pero no sabemos si eso que a nosotros nos conviene es lo que Dios quiere para nosotros. Ya que tenemos, hermano, la historia de nuestro lado, nosotros conocemos cuáles fueron los resultados de esas elecciones. Lot terminó viviendo en Sodoma. Dice la palabra ahí que luego fue secuestrado y después fue rescatado por Abraham. Un tiempo después, Lot se vio obligado a abandonar Sodoma antes de que Dios la destruyera por su pecado. Usted y yo sabemos que en ese episodio Lot perdió a su esposa, y como fruto de esto, poco después este hombre tuvo una relación pecaminosa con una de sus hijas. Yo sospecho que si Lot hubiera tenido la oportunidad de escoger nuevamente, probablemente hubiera elegido ir hacia el otro lado. Ahora bien, Abraham terminó en la tierra que hoy conocemos como Israel, y dice la palabra que su casa fue bendecida. Sus descendientes se convirtieron en una gran nación, y este hombre tomó una decisión correcta. Entonces, con esto en mente, yo le pregunto: ¿qué podemos aprender acerca de la manera como cada uno de estos hombres tomó sus decisiones? Lo primero de lo que le quiero hablar hoy es que cuantas más cosas tengas, más complicada será tu vida. Es interesante notar que lo que causó realmente el conflicto en medio de los dos grupos y la resultante separación de los caminos era la abundancia que tenían tanto Abraham como Lot. Lo que los terminó por separar fue eso, ¿verdad? Mire, hermano, que muchas veces la abundancia no solo lucha en nuestro corazón, sino que también complica nuestras vidas. Piense usted por un segundo, para los que somos adultos mayorcitos,
lo sencilla que era la vida cuando nosotros éramos más jóvenes. ¿De qué nos preocupábamos? Usted no tenía que preocuparse por pagar los recibos de la casa, ¿verdad? Porque ahí estaban sus papás que respondían. Usted no tenía que preocuparse por pagar la pensión en el colegio porque ahí estaban sus papás, ¿verdad? No tenía que preocuparse por ir a hacer mercado ni de dónde iba a salir el dinero para hacer mercado. ¿Por qué? Porque ahí estaban sus papás que respondían. Así es que jóvenes, todos los jóvenes que acá están escuchándome en este momento, valore lo que hacen sus papás. Valórelo, porque cada uno de esos papás que están aquí son esforzados y valientes, todos ellos, absolutamente todos ellos. La vida cuando éramos jóvenes era simple y las decisiones eran más fáciles por tomar, perdóneme. Mientras Jesús caminaba sobre la tierra, dice la palabra que iba en Mercedes-Benz, ¿sí? ¿Cierto que no? ¿Cierto? Mientras Jesús caminaba sobre la tierra, dice que iba en unos Nike Air que le protegían los pies. No dice nada de eso, ¿cierto? No dice que llevaba una chaqueta Columbia, ¿cierto? Que le protegiera en las noches frías del desierto. No, Jesús llevaba poco. Y cuando envió a sus discípulos a ministrar, les dijo que tomaran poco. ¿Y sabe por qué creo yo que el Señor Jesús hizo esto? Porque entendió que la vida con las cosas sencillas siempre es más fácil de manejar, ¿verdad? El tema es que una vida sencilla en nuestra vida ya no es tan simple, porque la lista de elementos básicos ha crecido. Todos tenemos estos aparaticos, ¿sí o no? ¿Cómo se siente usted cuando deja este aparatico en su casa? ¿Sí? O de pronto va usted a un baño en un centro comercial, pone el celular ahí en el lavamanos, lo deja ahí, se lava las manos y sale. Y sale tranquilo. Cuando de pronto se acuerde del celular, usted sale pero disparado, hermano, como si hubiera dejado la conciencia ahí. ¿Sí? Algo así pasa, o sea, es una cosa tenaz. Nos encanta este aparatico y nos encanta todo lo que podemos hacer con él. Muy bien. Recuerdo que hace un tiempo, un libro que leí hace unos años, hace unos 4 años tal vez, ese libro se llama 3 hombres en una barca, de Jerome K. Se lo recomiendo, si algún día lo puede comprar, es muy rico de leer. Y este libro narra la historia de 3 amigos que toman un viaje por el río, en barco, por el río Támesis. Y entonces cuando estos 3 hombres están listos para partir, para comenzar el viaje, deciden hacer una lista de todo lo que necesitaban llevar con ellos. Muy bien. Y entonces al final todo el mundo comenzó a anotar, no, mira, yo voy a llevar esto, el otro, y así todos, y juntaron la lista de los 3. Y entonces se dieron cuenta que no podían encontrar un barco que fuera lo suficientemente grande para acomodar todos esos artículos esenciales. No sé si acá los que somos casados entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es la maleta de un hombre cuando va de viaje? ¿Cómo es la maleta de una mujer? Las múltiples maletas de una mujer, ¿cierto? Llevan una maleta así gigantona. Y además de que llevan la maleta gigante, que llegan bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3, ¿cierto? Y cuidado, hermano, usted les pregunta, pero ¿para qué llevas tantas cosas? ¡Ay, déjeme! ¡Yo veré! ¿Para qué me pregunta? ¿Usted la va a cargar? No, ¿cierto? Así somos, llevamos un montón de cosas. Y entonces, estos hombres tienen una discusión. Y a través de esa discusión dicen, no nos vamos a poner de acuerdo, entonces hagamos una lista diferente. Entonces hicieron una lista de las cosas de las que no podían prescindir. En otras palabras, deciden simplificar. Le voy a leer una cita pequeñita del final de ese libro que está en la página 26 y 27. Dice, deja que el bote de tu vida sea ligero, lleno solo de lo que en verdad necesitas. Lleno solo de lo que en verdad necesitas. Y dice, un hogar acogedor, placeres simples, 1 o 2 amigos que le hagan honor al nombre, alguien a quien amar y alguien que te ame. En este barco usted encontrará que es más fácil de llevar y no será difícil de maniobrar. Resistirá con facilidad las tempestades,
porque no lleva grandes cargas. Usted tendrá tiempo de pensar, así como para trabajar. Cierro comillas. Si usted y yo queremos despejar, tomar buenas decisiones, lo que le quiero decir es que tenemos que despejar nuestras vidas de todo lo que la complica. ¿Se ha dado cuenta cómo nos hemos ido complicando poco a poco en la toma de decisiones? Y tenemos que considerar un montón de variables. ¿Cuántos acá son ingenieros? ¿2 ingenieros? ¿3 ingenieros? Muy bien. Ustedes ingenieros me van a entender y me corrigen si estoy mal. Pero yo creo que todos acá recordamos el álgebra de Baldor. ¿Quién levanta la mano y dice, amo el álgebra de Baldor? ¿Cuántos? No, ninguno, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero si entiendo bien el álgebra, una de las primeras cosas que haces en la resolución de un problema es combinar las variables tanto como sea posible hasta que encuentras la mejor solución, ¿cierto? Hasta que encuentras la manera de hacerlo lo más sencillo posible, ¿ok? Mire que eso mismo es cierto para nuestra vida. Las decisiones van a ser más fáciles de tomar si aprendemos a vivir de manera más sencilla. Y ahora usted me pregunta, listo pastor, todo bien, pero ¿qué significa para usted vivir de manera sencilla? Y entonces si intentamos ponernos de acuerdo en eso, hermano, aquí nos van a dar 2 meses y no nos hemos puesto de acuerdo. Óigame. Gran parte de nuestra parálisis en la toma de decisiones proviene de que tenemos muchas variables. Le voy a repetir eso. Gran parte de nuestra parálisis cuando tomamos decisiones proviene de que tenemos muchas variables a considerar. Entonces, como una cabeza no es suficiente, entonces le decimos a nuestro esposo o esposa, mi amor, ¿tú qué piensas? Cuando uno le dice, uno normalmente tiene 3 variables a considerar. Las mujeres, hermano, no les alcanzan todos los dedos. Mi amor, ¿ya pensaste en esto? ¿Ya pensaste en esto otro? Mira que esto, mira que aquello, mira que no sé qué. ¿Pensaste en esta persona? Todas esas variables. Entonces, después de que usted le pintan todo el panorama, uno dice, uy, se complicó esto. Mejor hubiera decidido yo solo cuando tenía 3 variables antes de consultar, que la cosa era mucho más sencilla. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Dice la palabra, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. En esta semana tuvimos nuestro devocional de alabanza, que doy gracias a Dios por ello, porque Dios ha usado a los chicos, no se imaginan, hermano, para enseñarnos a todos de una manera especial. Y en esta semana le tocó a Cris y a Lu organizar el devocional, y Cris contaba en medio de su testimonio que nosotros normalmente no valoramos las cosas hasta que no las tenemos, ¿sí? Y lo hizo con un ejemplo muy sencillo. Ella decía, usted está respirando ahora y ese oxígeno no le cuesta nada. Ese oxígeno es gratis porque Dios se lo proveyó a usted en su infinita gracia y misericordia. Pero cuando estaba en medio de esta enfermedad del COVID y ya no podía respirar y le tocaba pagar por esa bala de oxígeno para poder respirar, en ese momento valoró el oxígeno que Dios nos daba gratuitamente. ¿Sabe cuántas cosas nos ha dado Dios de manera gratuita y que no valoramos? ¿Sabe cuántas personas han derramado su amor sobre usted y usted no ha valorado? ¿Sabe cuántos amigos, amistades, personas cercanas usted ha perdido porque usted no ha valorado? Debemos valorar, porque cuando nosotros nos comenzamos a fijar en las cosas que no tenemos, estamos cometiendo un gran error y nunca jamás vamos a estar contentos. Muy bien, lo que estaba diciendo Pablo en este texto que le acabo de leer es que este hombre había aprendido a dejar de correr detrás de lo que no tenía para poder disfrutar lo que sí tenía. Le voy a repetir eso. Había aprendido a dejar de correr detrás de lo que no tenía para disfrutar lo que sí tenía. Yo no le estoy diciendo, hermano, que sea malo tener metas.
Yo no le estoy diciendo que sea malo tener sueños, no. Es maravilloso porque los sueños los pone el Señor. Lo que ya no es correcto es que usted todo el tiempo se pierda de todas las bendiciones y las cosas maravillosas que Dios le ha dado en el hoy, y que pierda esa capacidad de valorarlas, de apreciarlas y de estar feliz con lo que Dios le ha dado. Yo le pregunto, ¿no queremos esto usted y yo para nuestra vida? ¿No queremos valorar lo que el Señor nos ha dado? Lo que tenemos ya, lo que tenemos ahora. Qué rico es eso, hermanos, qué rico es eso, es un don del Señor. Poder valorar es un don del Señor. Muy bien. Ahora bien, gran parte de nuestro estrés y el desorden de nuestra vida está causado por nuestro descontento. ¿No se ha dado cuenta que en cada área de su vida usted tiene un estado ideal? Ay, es que yo quisiera, compramos el carro, ¿no? A mí me gustan mucho los carros, mucho, y veo muchos carros. Y entonces acabamos de comprar y yo me recuerdo manejando en la calle y de pronto pasó por el lado la camioneta que yo quería comprar. Dios me había regalado el carro nuevo, nuevito, lindo, ¿verdad? Y yo estaba mirando, mis ojos ya no estaban en esa bendición que yo tenía ahí, sino que como pasó la que yo anhelaba, pasó por ahí, ay, mi amor, cuando tengamos esta. Yo creo que el Señor dice, ay, no aprenden. Y sabe algo, así somos en muchas áreas de nuestras vidas. Pero perdóneme que me desvíe un poquito. Nosotros tomamos decisiones muchas veces tontas porque queremos cosas que no tenemos en lugar de ser felices y agradecidos con las que sí tenemos. Le voy a hacer un pequeño cuestionario. ¿Cómo sabemos si estamos luchando con la satisfacción? Primero, los pensamientos de dinero le consumen el día. Segundo, el éxito de otros lo pone celoso. Tercero, usted define el éxito en términos de lo que tiene en lugar de lo que usted es en Cristo. Cuarto, su familia está descuidada en la búsqueda de dinero y cosas materiales. Quinto, usted cierra los ojos a las necesidades genuinas que tienen los demás. Sexto, estoy viviendo en medio del miedo paralizante de perder lo que tengo. ¿Está dispuesto a endeudarse y a estar cautivo con tal de tener? Y esta última pregunta, ¿Dios tiene sus obras en lugar de sus primicias? ¿Cuán constantemente negocia usted sus diezmos y sus ofrendas? Usted no sabe que está adquiriendo una deuda con el Señor. Pero sí le oramos al Padre: Señor, bendíceme. Padre, si sale este negocio, te prometo que... Hermanos, es hora de liberar nuestras vidas del desorden en el que las tenemos para poder ver claramente. Muy bien. Entonces, lo primero, cuantas más cosas tenemos, más complicada será la vida. Y lo segundo, las buenas opciones comienzan por hacer las preguntas correctas. Como usted escuchó, tan pronto leí el pasaje, Lot eligió sus opciones antes que Abraham. Él vio una zona bien regada, probablemente no era la más exuberante en esa época del año, pero él tenía mucho ganado y él decía: wow, cuando vengan las lluvias, mi ganado va a tener pastizales, se va a multiplicar, va a ser una super bendición. Eso fue lo que él vio, ¿verdad? Pero dice ese texto que esa tierra que él estaba viendo también se parecía mucho a Egipto. Le voy a repetir eso. La tierra que él estaba viendo también se parecía mucho a la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón por la que Lot eligió irse a ese lado que se fue? Puede ser que a Lot le gustara mucho
pasar el tiempo allá en Egipto y le gustaba mucho esa tierra. Decía, oh, esa tierra se parece al lugar que a mí me gusta, esa es mi tierra. Pero podría ser también que no le gustaba mucho el campo, ya había vivido mucho tiempo en el campo y él quería vivir en la ciudad. Entonces dijo, no, para allá quedan las ciudades, yo voy a vivir para allá, voy a extender mis tiendas hasta Sodoma y todo el mundo me va a conocer. Este hombre tenía una mente comercial. En otras palabras, pues nosotros no sabemos por qué decidió, pero lo que yo creo es que Lot estaba haciendo las preguntas equivocadas. ¿Por qué le digo esto? Porque en el pasaje que le acabo de leer no hay registro de que Lot orara por sabiduría. No hay registro de que Lot preguntara qué era lo mejor para su familia. No hay constancia de que Lot estuviera preocupado en absoluto por qué decisión apoyaría mejor su servicio al Señor. En cambio, lo que sí vemos es que Lot había mordido el anzuelo de las ganancias y de la emoción. Seguramente usted ha escuchado muchas veces esta frase, la prioridad de lo urgente. ¿Sabe qué significa eso? Significa que nosotros corremos de una cosa a otra en nuestra vida, decidiendo por aquellas cosas del afán del momento. Nos movemos de afán en afán y no es esa la manera como el Señor nos ha mandado movernos. El Señor nos ha mandado planificar, ¿verdad? Cuando usted vive su vida de esa manera, de afanes en afanes, resolviendo los huecos, resolviendo lo urgente, ¿sabe qué? Usted se olvidó de vivir. Usted está menospreciando la vida, el don maravilloso que Dios le regaló. Usted está quitándole el tiempo de amor a su cónyuge, a sus hijos, por estar pensando únicamente en lo urgente. Conozco la vida de muchos de ustedes que están aquí, pero el Señor los conoce mucho mejor que yo. Y Él sabe la circunstancia particular que cada hogar está pasando. Y sin embargo, ¿sabes qué te dice el Señor? Deja el afán. Yo todavía estoy en el trono. Yo todavía tengo el poder. Yo todavía estoy en control. Amén. Lo que sucede cuando usted vive por la prioridad del urgente es que algún día, hermano, usted va a mirar hacia atrás y va a tener una lista hecha de todas las cosas que se hizo y se va a dar cuenta que estuvo pasándose toda su vida solucionando chicharrones. Lo urgente. No, esta deuda aquí que tengo que pagar el colegio acá. Y va a ver cuando abran la lista allá en los cielos, va a decir, uy, wow, hizo esto tan. Pero se le olvidó el tiempo que tenía que pasar con su hijo. No, una super empresa, wow. Sí. Se te olvidó el tiempo que tenías que darle a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. No, es que me ascendieron y tal. Se te olvidó el tiempo que yo te di para vivir y para disfrutar. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama James Boyce, voy a citarlo. Sobre este respecto, él dice, puedes pensar que eres diferente de Lot. Es decir, usted puede pensar, usted puede verse usted mismo, no, yo soy súper espiritual. ¿Yo? Voy para pastor, papá. Usted puede pensar eso, pero si usted ha puesto su trabajo por delante de la vida espiritual de su familia, usted es igualito a Lot. Si usted ha puesto por delante su progreso social en lugar de una relación adecuada con el pueblo de Dios, usted se parece a Lot. Si usted ha permitido que la elección de un hogar, de una casa, lo mantenga alejado de su iglesia y del tiempo de adoración y comunión con el Señor, usted se parece a Lot. Y podría yo añadir otros indicadores a esta lista. Si usted está enfocando su vida en lo externo y no en su vida espiritual, usted tiene el foco equivocado. Si su enfoque se centra en alcanzar un estatus, en lugar de cultivar su carácter, su enfoque está errado. Si usted está más preocupado por lo que algo cuesta monetariamente, en lugar de lo que cuesta espiritualmente, usted está tremendamente equivocado. Si usted está centrándose en lo que será más agradable, en lugar de lo que será más beneficioso para su familia, para su espíritu y para el reino de Dios, usted está
equivocado. Nuestro propósito, hermanos, es glorificar a Dios. Pero además de glorificar a Dios, es disfrutar a nuestro Dios. Ese es nuestro propósito. Disfrutar a nuestro Señor como el Padre que es. No como esta figura autoritaria que se imaginaba uno cuando era pequeño. Recuerdo que usted sabe que yo fui muy juicioso. Entonces, una de las cosas que usaban, yo estudié en un colegio de sacerdotes agustiniano, y entonces había una madre que era una monjita que se llamaba la Madre Elena, y entonces ya no sabían pues cómo tenerme quieto, era un poco inquieto, ¿sí? Todos los que usted ha conocido acá en la iglesia, hermano, son unos angelitos de Dios. Y entonces recuerdo mucho que tenía yo 8 años, estaba en segundo de primaria, y entonces se acercó. Estaba yo haciéndole una maldad a mi compañero de adelante y no vi que esta madre venía de la parte de atrás, ¿no? Y entonces se me acercó, pero despacito, hermano, yo no sentí los pasos. Y era una madre así grande, o sea, muy grande, así grandote. Entonces se me agacha el oído y me dice: Dios está viendo todo lo que estáis haciendo. Y yo me quedé, hermano, pero petrificado por eso. Y entonces cada vez que hacía algo, yo llegaba y miraba hacia arriba como... Me imaginaba como si iba a salir un ojo grandote allá, que se iba a abrir, te estoy viendo, con la voz de la Madre Elena. Muy bien. ¿Sabe algo? No hay nada más hermoso que poder disfrutar de la compañía de papá. Porque cuando usted vive en la compañía de papá, Él es quien le va a guiar en medio de las decisiones que usted tiene que tomar en este momento. Lo tercero de lo que le quiero hablar es que en cada elección usted y yo debemos confiar en la providencia de Dios. Se lo voy a repetir. En cada elección usted y yo debemos confiar en la providencia del Señor. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de este capítulo, Génesis 13, y es lo que pasó en el capítulo anterior. En Génesis 12 vimos a Abraham tomando decisiones equivocadas. El hombre corrió a Egipto, recurrió a mentiras, recurrió a engaños para proteger su vida. Ojo con esto. ¿Se acuerda cuando hizo pasar a su esposa por hermana? ¿Sí? ¿Estaba protegiendo a su esposa? No, se estaba protegiendo él. Muy bien. Y entonces es interesante que la actitud de Abraham cambie. Escúcheme, después de haber tenido la oportunidad de adorar una vez más en Betel. Aquí dice que fue a adorar en Betel. Yo le dije que subrayara ahí el verso. Fue a adorar en Betel. Todo parece indicar que en el capítulo 12 este hombre no había tenido el tiempo, no había tenido la claridad para estar delante de la presencia de su Dios, adorándolo y pidiéndole dirección. Sin embargo, ahora, después de haber pasado tiempo con el Señor, este hombre estaba viendo claro de nuevo. Ahora este hombre estaba recordando que él estaba en las manos de papá, como usted y yo estamos en las manos de papá. No sé cómo se imagina usted las manos de Dios. Hace unos días íbamos con mi esposa en el carro y de pronto apareció en las nubes la figura de la mano así, ¿no? Como si fuera a coger algo. Y era perfecta. Y yo me imaginaba de chico así las manos de Dios, porque mis papás me decían: mira, ese es uno de los dedos de Dios. Y yo, wow, ¿y dónde está el resto de la mano? Solo veo un dedito. Es uno de los dedos, los otros los tiene escondidos. Me decía mi papá. Muy bien. Cada uno de nosotros debemos recordar que cada vez que adoramos a Dios, que cada vez que nos ponemos en relación de dependencia de Él, Él es el que tiene el control. Debemos recordar que nuestro futuro no es un futuro incierto. Usted y yo debemos recordar que Dios va liderando su camino si usted está en comunión con Él. Porque si no lo está, hermano, pues entonces usted sí tiene motivos por los cuales temer, lo entiendo. Pero si usted está en comunión con su Rey, Él es quien va liderando el camino. Abraham pudo dejar que Lot eligiera. ¿Sabe por qué?
porque Abraham confiaba en la providencia de Dios. Y eso es tan importante, tan importante. Sin embargo, usted va a ver que muchas veces, aun cuando haga todo lo que le he dicho en esta mañana, el problema todavía no está claro. Y nosotros en todo tiempo buscamos despejar nuestros corazones y nuestras mentes y tratamos de hacer las preguntas correctas, pero muchas veces no sabemos qué hacer. En ese momento es cuando usted y yo debemos recordar que Dios es el que lleva la antorcha adelante y que usted solo tiene que seguir su luz. Es el momento en que tiene que recordar que Dios es todopoderoso, no poderoso, es todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el Dios en el que usted y yo creemos, el Dios en el que usted y yo servimos. Muchísimas veces en su vida usted va a querer reconocimiento, éxito, fama, honor, riqueza material. En otras palabras, usted va a querer lo mismo que el mundo, hermano. Pasa dentro de las congregaciones. Muchos buscan reconocimiento, muchos buscan ser vistos. Pero Dios tiene una manera tan especial y tan única de elegir. Cada vez que usted quiera reconocimiento, éxito, fama, honor, riqueza material, yo le invito a vivir bajo este credo que en mi caso personal me ha ayudado muchas veces. 1, Dios está en control. 2, Dios me ama. Y 3, y lo más maravilloso de todo, es que Dios nunca comete un error. Nunca. O dígame en qué parte de la palabra dice, y Dios se equivocó y la embarró, tuvo que volver a hacer esto. No, ¿cierto? No dice nada de eso. Dice que todo lo que hizo Dios fue perfecto. Nuestra disciplina a la manera de Dios es perfecta. Cuando Dios nos exhorta a su manera es perfecto. Cuando nos ama es perfecto. Cuando nos sana es perfecto. Cuando nos provee es perfecto. Es perfecto en todas las circunstancias de su vida. Así es que si usted cree esto, si usted confía en las promesas de Dios, créame que va a tomar las mejores decisiones del mundo. Si usted cree inclusive que el poder del Señor lo está acompañando en medio de la situación que usted está pasando, usted se puede equivocar, hermano, y aún así en medio de esa equivocación, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a traer de vuelta al redil. Dios lo va a traer de vuelta al redil, y eso es maravilloso. Si aún en medio de su equivocación usted es disciplinado y tratado por el Señor, créame que ese trato va a ser con un amor tan especial, tan único, tan de papá, que va a permitir que usted se acerque confiado al trono de la gracia a pedir la ayuda y la restauración de su vida, porque ese es Dios. El apóstol Pablo dijo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El Señor, hermano, no solo generó la chispa que nos dio a usted y a mí la vida, sino que el Señor continúa impulsando cada latido de su corazón. ¿No se ha detenido a escuchar su corazón un segundo? Escuche cada latido, y cada uno de esos latidos, cada momento, cada segundo del día fue impulsado por el amor de Dios por usted. Dios no lo ha dejado de amar. Dios no ha sido sordo a su clamor. Dios no ha sido sordo a las situaciones que usted está pasando. No lo ha sido. Él lo ha estado sosteniendo y lo seguirá sosteniendo, porque Él es su papá. La palabra de Dios dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1, versos 16b y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en todas las cosas en Él subsisten. Y su vida también subsiste en Él. Su vida también subsiste en Él. Desde lo más grande a lo más mínimo, nada está más allá del alcance de su poder soberano y de su cuidado providencial. Dios hace que caiga la lluvia, Dios hace que el sol brille, Dios hace que las estrellas brillen y se mantengan en su lugar en el espacio. Dios hace que cada galaxia esté en el punto en donde Él las colocó. Dios levanta personas, levanta reinos y también los quita. Nos cuenta cada día los pelos que quedan en nuestra cabeza. Bueno, conmigo no tiene mucho trabajo. Y al hacerlo todo eso, está tejiendo su providencia sobre su vida y sobre la mía. Elimine 3 palabras de su vocabulario: azar, destino y suerte. Esos son términos humanistas que no corresponden a lo que está consignado en la palabra de Dios. Nosotros creemos en que Dios tiene completo y total control de nosotros. ¿Quiere tomar buenas decisiones? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, querido hermano, ¿quién lo va a guiar a usted? ¿Quién lo va a guiar en medio de todo lo que le está sucediendo? El Señor. ¿Quién va a poner en usted la acción correcta? Si aquí dice la palabra que Dios pone el querer y pone el hacer, ¿quién lo va a hacer? El Señor. Pero para eso usted necesita depender de Él. Él es el que tiene el control de la historia. Él es el que tiene el control de los acontecimientos. Creemos en la oración porque creemos que Dios tiene autoridad sobre todos los temas de nuestra vida. Así es que, querido hermano, seamos sinceros. La preocupación puede ser vista como una manera de pecado. ¿Y sabe por qué? Porque la raíz de la preocupación es nuestra falta de fe. Así es que si usted está pasando un problema en este momento, por muy duro que sea, preocúpese más bien en cómo está su fe delante del Señor. Pregúntese si realmente usted cree que Él tiene el completo y total control. Si usted tiene una gran decisión que tomar, vaya a un lugar tranquilo. Prepárese para las grandes decisiones del futuro. Persiga la satisfacción de contar con el Señor para su vida. Haga las preguntas correctas. No tome decisiones basadas en la prioridad de lo urgente. Las decisiones básicas son las más importantes. Y por último, confíe en Dios y crea que Él lo va a guiar en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la niebla, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, porque Él es su papá. Le pido, hermano, que me acompañe a orar por un segundo. Suelte ahí su celular, suelte lo que tenga ahí a la mano y dígale a su Señor: Padre amado, tú conoces, Padre, lo que está sucediendo en mi vida, Señor. Conoces lo que está sintiendo mi corazón, Señor. Conoces que mi pensamiento está congestionado y que muchas veces está confundido, Señor. Señor, tu palabra dice que Abraham volvió a Betel para adorar, Señor. Y Betel era el primer lugar en donde él levantó un altar de adoración para ti, Señor. Yo oro para que en este tiempo, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes puedan levantar en este tiempo de nuevo, volver a ese lugar, volver a ese Betel para adorar, Señor. Volver a ese lugar, Dios, donde nuestra comunión era íntima, fuerte, perfecta contigo, Dios. Dígale
dígale: déjame regresar a Betel, Señor. Tal vez has perdido el camino, tal vez hace tiempo no vas allá y no lo recuerdas. Tal vez el viento del tiempo ha borrado las señales que tú dejaste para orientarte. Pero si permitas que el Espíritu Santo te guíe, Él te va a guiar. Ayúdanos, mi Señor, a confiar, Señor, a creer, Señor, en tu palabra, Dios. Ayúdanos a buscar tu ayuda, Dios. Ayúdanos a considerar cada una de nuestras opciones, pero sobre todo permítenos avanzar con la confianza del que nos lleva de la mano. Es nuestro papá, Señor. Como en ese momento tal vez en que estábamos aprendiendo a caminar y estábamos levantándonos cuando éramos unos bebés, y nuestro padre abría sus brazos y nos invitaba a venir hacia Él y nos decía: vamos, levántate, levántate, tú puedes, levántate de ahí, levántate, ven. Y uno sentía allá adentro como un ánimo, Dios, como algo que lo impulsaba hacia arriba y lo levantaba, y uno iba corriendo a los brazos de papá. Es todo lo que te pido, Señor, que cada uno de estos tus hijos, Señor, podamos ir a tus brazos, Señor, en medio de esos momentos en que necesitamos consuelo, que necesitamos protección, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ir a tus brazos, Señor, en el momento en que estamos confundidos, en que no podemos ver, Señor, y necesitamos un asidero para que nuestra vida, Señor, no se pierda, Dios. La única manera, Señor, de tomar buenas decisiones es acercarnos a ti, Señor. Es vivir delante de tu trono, Dios. Es restaurar, Señor, la comunión, Señor, que cada uno de nosotros tenemos contigo, Señor. No permitas que nos distraigamos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a simplificar sus vidas, Señor. Ayúdales, Señor, a que simplifiquen todas las variables que están considerando en la toma de sus decisiones, Señor de gloria. Ayúdales a tomar decisiones sabias, Padre, a mirar a los cielos por encima de las circunstancias, Señor. Permite, Rey de gloria, que cada uno de nosotros pueda entender en este y en todo tiempo que tú estás en control, que tú nos amas y que tú jamás cometes un error. En tu nombre hemos orado, mi Rey. Amén y amén.